Diariamente, alrededor de 7,000 personas intentan cruzar la frontera de México a Estados Unidos y el flujo migratorio hacia la frontera norte de México continúa incrementándose día con día. En su mayoría, mexicanos y centroamericanos huyen de la pobreza, la mala calidad de vida y la falta de oportunidades, pero también de la violencia que sufren en sus lugares de origen. Además de todo esto, encuentran en su mayoría extorsiones, secuestros, tortura y desapariciones, incluso la muerte, en su paso por el territorio mexicano. En México, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador respondió al incremento del flujo migratorio con dispositivos de seguridad a cargo de la Guardia Nacional. Esta misma, por su carácter militar, no ha garantizado el respeto a los derechos humanos. Por el contrario, se les acusó de acciones represivas. Repito, estamos a la altura del municipio de Frontera Hidalgo, en la carretera federal. Ya en este momento De acuerdo con cifras del gobierno federal, en los puntos fronterizos, las carreteras y los aeropuertos han detenido a 206,885 personas en los primeros 7 meses de este 2022. Han detenido casi a 1,000 personas por día. El ascenso de la migración de mexicanos comenzó a crecer exponencialmente en abril de 2022, llegando a detener a casi 88,000 mexicanos en mayo pasado. En ese mes, a la par, hubo un incremento en el envío de remesas. Al entrar al país, 5,000 millones de dólares, algo que ha celebrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Están enviando, pues, este año yo creo que se va a llegar a 60,000 millones de dólares. Ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos. Las remesas, que han crecido muchísimo. La falta de oportunidades, el desempleo, la pobreza e incluso los conflictos políticos han sido algunas de las causas que han obligado a lo largo de los años a miles de personas a buscar el llamado sueño americano. Esta situación también se replica en México. Sin embargo, uno de los motivos que está forzando a los mexicanos a abandonar sus hogares es la violencia, la cual se ha recrudecido en varias regiones del país, por lo que cientos de familias están llegando a la zona fronteriza en busca de asilo y ayuda humanitaria en Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del 2006 al 2021, fueron desplazadas internamente más de 385,000 personas debido a la violencia en México. El año pasado hubo un repunte alarmante de 196% en relación a 2020, al pasar de 9,741 a 28,867 desplazamientos, lo que representó que diariamente 79 personas abandonaron su lugar de origen.
Los albergues se han convertido en el refugio para miles de familias, como es el caso del señor Víctor Hugo, quien junto a su esposa y sus 2 hijos, de 5 y 8 años, arribaron a la casa del migrante en Tijuana, luego de abandonar su hogar en Zamora, Michoacán, ante la violencia y el temor generado por las disputas entre grupos criminales que arrebataron la vida de 2 de sus familiares. Por la violencia que ya se vive más a menudo, me ha tocado ver y escuchar balaceras cerca. De hecho, en mi casa abajo quedó un cuerpo de un primo mío. Y mi hija le tocó que ver ese cuerpo, ¿verdad? Y pues es cosa que no quiere uno que vuelva a suceder. Llevo mi otro hijo. Ayer fue eso, esa era mañana, ¿verdad? No tengo palabras para explicarle a mi hija. No le encuentro las palabras para explicarle cómo decirle que por qué lo mataron. Porque yo no quiero que ella se lleve en su mente la maldad de la gente. Yo no quiero eso para mi hija. Michoacán es uno de los estados con más episodios de desplazamiento forzado, tras el auge de violencia, principalmente en la región de Tierra Caliente. A 250 kilómetros de distancia se ubica Guanajuato. Allí la inseguridad también alcanzó a los habitantes, quienes han salido huyendo del lugar que alguna vez fue su patrimonio y que hoy ha sido tomado por el crimen organizado. Así lo relata Karen, quien es originaria de Cortázar. Hay muchas balaceras. Muy cerca del municipio de Cortázar está Santa Rosa de Lima, que es el lugar de donde están es como los narcos. De ahí es como que están plantados en esa área. Es muy cerca de ahí y ha habido quemadera de carros, balaceras, levantan a la gente. Por eso decidimos salir de ahí. Mi cuñada es una de ellas también, mi cuñada ya, pero ella sí, a ella le tocó pasar con asilo político. Ella sí. Ellos tenían un negocio, y pues lo del que les piden piso. Es feo tener que dejar uno su país, su familia. Es muy triste. Tijuana, considerado el municipio más poblado en México, con 1.9 millones de habitantes, se convirtió en un lugar de asentamiento para miles de inmigrantes y desplazados que están en busca de ser aceptados en Estados Unidos. Esta ciudad también abre la posibilidad para que los migrantes que no logran cruzar la frontera se establezcan al encontrar una fuente de trabajo. Ante el flujo migratorio, los albergues y centros comunitarios se han visto rebasados. Sin embargo, no desisten en brindar su apoyo para aquellas personas vulnerables. La Casa del Migrante en Tijuana ha recibido en sus 35 años de existencia a más de 260,000 migrantes, mexicanos, deportados, centroamericanos, haitianos, caravanas y ahora familias que huyen de la violencia. Ahorita la mayoría que llegan es por violencia de sus lugares de origen. México, el sur de México y Honduras, Salvador, la gente está escapando violencia tras violencia. Y a veces llegan aquí también, hay otro momento de violencia en su vida llegando aquí, porque no reciben la ayuda que necesitan. A veces hemos tenido ejemplo de gente que llegan y todavía están siguiendo el crimen organizado a ellos. Y encuentran su número de teléfono, siguen molestando. Y hemos tenido casos en que tuvimos que esconder a la gente aquí dentro de la casa porque está buscando. Nos llaman para cobrar piso, pero ya sabemos cómo manejar esto. No han hecho nada contra nosotros. La ruta migrante también está marcada de inseguridad. Las personas se enfrentan nuevamente a otros riesgos como robos, extorsiones o trata de personas. Ha sido muy difícil. Nos robaron mis papeles llegando aquí a Tijuana. Llegamos apenas la semana pasada y llegando nos robaron mis cosas. Me quedé no tenía ni con qué comprobar que mi niño que traigo de 5 años es mío. Fue muy difícil porque me tuve que mover en presidencia para que me dieran la ayuda para poder sacar el acta de nacimiento de mi niño, porque me dijeron que si no tenía con qué comprobar, no traía papeles ya, me lo podía recoger el DIF. 1 de 4 migrantes
sufre algún delito, ¿no? Que esto se puede traducir en cualquier tipo de violencia, secuestro, extorsiones, fraude, homicidio, feminicidio, y es muy común que se aprovechen estas situaciones porque ellos ya vienen en una situación de vulnerabilidad muy grave, ¿no? Y ellos, por cualquier medio, quieren llegar a su objetivo, quieren llegar hasta cualquier punto fronterizo o cruzar a Estados Unidos en su defecto. Les paga a los policías, tanto a los policías como a los que le salen en la carretera a uno, ¿verdad? Porque sí es bastante dinero que se queda tirado, porque ahí es donde lo desfalcan a uno. Lo bajan de los camiones, lo regresan a uno para la frontera. Porque cuando uno sale, pues no es mentirte, uno trae su poco dinero, pero en el camino pues se va perdiendo, no lo van quitando. Y pues solo de la pasada de la balsa para allá, pues a nosotros nos cobraron 700 quetzales a cada uno. Y pues ahí después que te bajan o que te piden dinero los policías y uno estaba trabajando allá, pero que te van a tirar teléfonos y todo, entonces uno tiene que pues dejar el país, ¿verdad? Y uno más con niños y todo, pues te cuesta bastante. Para quienes han podido cruzar la frontera, se han enfrentado a un mundo de discriminación y maltratos. Brian, quien huyó de El Salvador ante la inseguridad en su país, logró cruzar a Estados Unidos de manera ilegal. Sin embargo, fue detenido por la patrulla fronteriza y estuvo recluido en las llamadas hieleras, sitios con temperaturas extremadamente frías y sin camas. Nos tuvieron 4 días adentro de sus cárceles, ¿no? Entre comillas. Primero nos tuvieron en la perrera, luego nos tuvieron en el cuarto frío, 2 noches así desnudos en boxer en el cuarto frío. Imagínate que un cuarto sea disponibilidad para 10 personas a lo mucho. Pues ahí habían como 30 tipos de todos lados. Lo único que te dan de comida en los 3 tiempos es una manzana, una agua y una galleta. Y de cobija, pues lo único que te dan es un papel de aluminio. La mayoría de los migrantes que se encuentran en Tijuana consideran un gran riesgo ser trasladados por coyotes, además de que los costos son muy altos, por lo que esperan una oportunidad para ser aceptados en Estados Unidos bajo asilo político, pese a que ahora esta opción está denegada. Es muy pesado. Nosotros teníamos la idea del asilo político, pero aquí nos comentan que pues eso, que no, ya no hay asilo político y un coyote está carísimo y pues tampoco no tenemos los recursos necesarios para pagarlo. Por persona son casi 200,000 pesos lo que cobra un coyote, es muy, muy caro. Uno como padre de hijos, yo desearía si tuviera todo ese dineral. No es una... Estamos hablando de grandes sumas de dinero para poder adquirir el servicio, ¿eh? Y aparte el riesgo que está tomando uno con los niños. Por eso yo busco lo más sano posible para ellos. Es duro, la verdad, porque uno, viene de un país de tanta delincuencia y el trayecto que uno tiene que pasar y todo lo que tiene que ir viendo uno en el camino es duro. México no solo es un país de tránsito para miles de migrantes, sino también se convirtió en un país de huida por la violencia ejercida por los grupos criminales, y al hacerse visible esta situación, debemos voltear a ver a estas personas que dejaron atrás a sus seres queridos y patrimonio, buscando desesperadamente un lugar seguro. Amigos de Canal 6 TV, seguimos analizando el tema de la migración y para platicar más sobre ello nos encontramos con la directora de Sin Fronteras IAP, esta organización que apoya a los migrantes. Muchas gracias, Ana Said Valenzuela. ¿Cuál es su balance en torno a la migración tanto de mexicanos como de centroamericanos en el flujo hacia Estados Unidos? Claro. Bueno, yo nada más agregaría
que no es nada más un flujo hacia Estados Unidos. México tiene, por su posición geográfica y por la robustez de la economía, digamos, comparada con el resto del continente, México también tiene gente que regresa de Estados Unidos, o sea, retornados voluntaria o involuntariamente, porque tal vez fueron retornados, son personas básicamente de origen mexicano que vuelven de alguna manera, o también personas que vienen de Centroamérica o de Venezuela, de otros países del continente que deciden quedarse en México porque encuentran posibilidades económicas o simplemente un lugar más seguro que de donde vienen, ¿no? Entonces, México tiene como varias dimensiones de la migración y bueno, pues sin duda no podemos ignorar que hacia el norte es un imán fuerte, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, al llegar a su gestión, hace una apertura hacia los migrantes de Centroamérica y el Caribe, pero ahora, unos años después, el trato es diferente. ¿Cómo evalúan este trato del gobierno federal mexicano? Bueno, pues sí vimos un viraje que se dio desde la campaña, que el discurso era, como bien lo mencionas, como de apertura, como de inclusión, como de bienvenida. ¿Y qué es lo que pasa? Fue muy claro, fueron unos tuitazos de amenazas del entonces presidente Donald Trump, en donde amenaza con unos cambios arancelarios y demás, algo que podía afectar de manera grave a la economía. Y en ese momento cambia el discurso completamente del gobierno del presidente López Obrador y empieza a matizar o a limitar, a decir, bueno, es que no todo, o sea, como a tratar de mandar este mensaje como de distinto. Y lo que sí se nota después es estos compromisos con Estados Unidos a través del acuerdo, por ejemplo, del MPP o Protección de Protocolos Migrantes, en donde claramente se despliega la Guardia Nacional en la frontera sur y en la frontera norte, con una cantidad importante de efectivos, y empieza de alguna manera una militarización del asunto. ¿Por qué? Porque pues, la Guardia Nacional pues tiene básicamente un entrenamiento militar. Cuando uno ve los uniformes, son muy distintos a los que se usan en los planes de N3 de protección, en donde van con cobijas, tal vez con playeras, y aquí tienen uniformes prácticamente de asalto, de camuflaje, y el mensaje es como muy diferente. Entonces, si bien el discurso nos habla de vamos a proteger, de proteger, lo que nosotros vemos pues es una cuestión como de intimidar a las personas. Entonces hay que recordar que las personas que no cuentan con papeles en México, con documentos, no están cometiendo ningún delito. O sea, es simplemente una falta administrativa, y con este despliegue militar pues se ve como un mensaje diferente. Y aquí hay otra situación. Las personas que querían pedir asilo en Estados Unidos empiezan a tener que esperar su solicitud de asilo en México, y esto afecta también a muchas personas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que me narra, se está militarizando México en torno a realizar una barrera militar, policíaca para Estados Unidos. Digamos, somos los guardias de Estados Unidos para evitar ese flujo migratorio. Pues hay un acuerdo firmado, este acuerdo en donde hay un número particular de efectivos militares ya dispuestos, tanto en la frontera sur como al norte. Entonces, creo que eso se puede ver, y también podemos notar estas barreras o un, digamos, llamarle muro de documentos. Esto es que cada vez es más difícil obtener documentación, regularizaciones migratorias, o bien que los procesos de asilo sean resueltos en México, y esto también hace que para las personas sea más difícil movilizarse. Y no hablo solo de movilizarse hacia Estados Unidos, a veces simplemente salir del sureste de México y tratar de llegar al Bajío o a otras ciudades donde es más fácil encontrar trabajo porque el dinamismo económico es diferente, como sería la propia Ciudad de México, Saltillo, Guadalajara o Monterrey, ¿no? Por ejemplo, que para muchas personas es totalmente viable, es una salida bastante factible, y pues habrá otros que decidan tratar de llegar a Estados Unidos por razones hasta de vínculo familiar
o de redes de apoyo, que probablemente ya hay otros amigos o parientes en esas ciudades que les dicen, bueno, acá hay trabajo, igual y te puedes venir. Entonces, digamos, las razones para la gente para movilizarse son distintas. Uno, llegar a un lugar seguro, otro, tener un lugar con mejores posibilidades económicas. México es una posibilidad para muchos y Estados Unidos la es para otros muchos, ¿no? También. En relación con esto que me menciona tanto la acción de la Guardia Nacional, ya de militares, la misma policía estatal o municipal y el trato hacia los migrantes, ya sean del Caribe, Centroamérica, otros países, o los mismos mexicanos que llegan a las partes fronterizas, ¿ustedes han detectado cuáles son los principales delitos que se cometen hacia los migrantes? ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos hacia los migrantes? Bueno, toda esta rigidez de la frontera entre México y Estados Unidos y de México hacia abajo, digamos de Guatemala, ha orillado a las personas a emprender viajes muy peligrosos. Entonces, el primer delito al que se arriesgan es al de tráfico de personas. Entonces, tráfico de personas, esto es, empiezan a pagar grandes cantidades de dinero a los llamados polleros o estas personas que se dedican a traficarles de manera ilegal, los encierran en trailers, como hemos visto en la tragedia de diciembre en Chiapas o como lo vimos recientemente en San Antonio, en donde la gente, además de pagar sumas bastante altas, arriesgan su vida, a veces hasta los transportan adentro de tanques de agua o situaciones verdaderamente riesgosas, o atravesar, bueno, como viene desde fuera de México, desde la selva del Darién, o muchos lugares peligrosos en México en donde pueden ser asaltados o pueden ser secuestrados. Tenemos también un número significativo de denuncias de personas que son secuestradas porque saben que tienen familiares en otro lado que les están apoyando en estos viajes y a lo mejor los secuestran para que paguen algún rescate y demás. Y ese es otro delito, o el no tener documentos también los vuelve muy susceptibles a poder ser, digamos, parte de algún abuso laboral, a que no les quieran pagar su salario completo, a que no se valore, digamos, el valor de su trabajo por no tener documentos y, bueno, pues en particular a las mujeres también un riesgo de poder caer en redes de explotación o trata de explotación y explotación sexual, ¿no? Entonces, creo que todas estas barreras en las fronteras que las han vuelto militarizadas, que obligan a la gente a tratar de moverse sin documentos, pues los ponen en todos estos riesgos. Y lo que no vemos es esta persecución del delito, digamos, decidida, y no nada más me limito a los delitos de los cuales son víctimas las personas migrantes o refugiadas, sino también el acceso a la justicia en México es muy complicado, ¿no? Y para estos grupos, pues todavía encuentran más barreras. Para finalizar, todo esto que me narras de los delitos, de las violaciones, de la trata de personas, las comete el crimen organizado. Redes que ya están establecidas en algunos estados, ya sea de tránsito o de llegada en las ciudades fronterizas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto, digamos, una barrera hacia combatir estas organizaciones delictivas. ¿Qué opina una organización que defiende a los migrantes? Que el gobierno no actúe contra los delincuentes que están violando derechos humanos y que están cometiendo delitos con personas que son vulnerables solo por no tener un documento o no solo por ser nacidos en ese lugar. Claro, creo que el acceso a la justicia en México es algo que tenemos que trabajar muy fuertemente, tanto para la población mexicana, población local, tantos que se han visto desplazados por esta violencia o por falta del acceso a la justicia o a la protección, como de estas personas que por estar viajando sin documentos se ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, creo que no podemos seguir en un país en donde el 98% de los delitos quedan impunes contra población mexicana y contra población extranjera, y tenemos que verles a las personas migrantes como otros sujetos de protección,
a los cuales tenemos que acoger, y no nada más con el discurso, sino realmente esto significa darles acceso a la justicia, que puedan levantar sus denuncias, que sus investigaciones sean continuadas. Ya tenemos más de 10 años que sucedió la tragedia de San Fernando y aún no sabemos quiénes son los responsables. Estos mecanismos de justicia transnacional, aunque las personas sean devueltas a sus países, que puedan continuar los procesos de este acceso a la justicia por haber sido víctimas de traficantes de personas, por haber sido víctimas de algún secuestro y demás. Son mecanismos que se tienen que activar en toda la región, porque pues la delincuencia actúa transnacionalmente. Entonces la justicia también tendría que ser transnacional. Mientras estos delitos queden impunes, pues la gente va a seguir siendo objeto de este tipo de crímenes. ¿Algo que desea agregar? Bueno, creo que es importante abrir vías regulares para migrar, porque es algo que no va a parar. No es que sean más personas, es que las formas de migrar cada vez son diferentes. Y ahora hay estas posibilidades que de hecho las da la ley para que tengan una posibilidad efectiva de poder pedir asilo o abrir estas vías regulares de regularización migratoria, ya sea a través de razones laborales o razones humanitarias. Creo que es importante que México trabaje más en eso. Y pues para tener información ahí los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram de Sin Fronteras IAP. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. La desesperación de mexicanos por salir de su país es el reflejo de un mal gobierno de la Cuarta Transformación. Huyen porque hay más pobreza y menos empleo, más violencia y vale menos la vida.